¿Vale la pena tanto sacrificio si al final se termina con tantos problemas? Y me refiero, por ejemplo, al tema de Ronnie Coleman. Sí, Ronnie Coleman en el mundo del fisiculturismo es uno de los más grandes de la historia, si no el más grande de la historia. Obviamente esto varía entre figuras que si Jade Cutler, que si el propio Arnold, que si pues Ronnie mismo. Y, y al final uno se pone a pensar si vale la pena, ¿por qué? Porque pues más allá del esfuerzo puramente físico, sí, de los pesos, de lo que tocaba cargar, de lo que se tocaba entrenar, de lo que tocaba alimentarse, uno también entra en la parte de los esteroides, de lo que tocaba de alguna manera hacer, aparte de lo natural, para poder llegar a competir ese máximo nivel. ¿Sí? Digamos, Ronnie, mal que bien, era una persona de 140, 150 kilos, que, que pues al final entraba a una competición donde siempre aparecía en la mejor forma física posible, más allá de que pues digamos siempre se comenta que la peor forma física de los culturistas es justamente durante la competencia, porque es cuando están deshidratados y es a lo mejor cuando no están en su mejor etapa de alimentación o no están en su mejor momento, pero pues digamos siempre durante todo ese proceso el sacrificio que tocaba hacer, que si levantando pesos, que por un lado Ronnie era el que más levantaba, o si tocaba eh, alimentarse. Sí, que Ronnie hay videos donde uno ve que saca arroz, saca pollo, saca ensalada, saca y come y come y come y come para mantener ese físico con respecto a todas las calorías que quemaba. También el hecho de tener que tener un trabajo aparte, porque si no encima el Ronnie era agente de policía, sí, que ese es otro sacrificio que tocaba hacer todas las horas que tocaba estar en la patrulla. Y eso sumarle el hecho de los esteroides que tocaba tomar, de la química. Y si uno se ponía a ver el antes, si uno ve el físico de Ronnie Coleman, un tipo grande, un tipo, entre comillas, saludable, un tipo que no se le ve ningún tipo de problema en cuanto a lo físico y que también, pues, digamos, en lo económico, por ser la figura que es, de haber ganado todos los Mister Olympia y demás, digamos, tampoco tendría cierto problema en ese sentido, pero si uno se va a los años venideros, y por ejemplo, si uno se va hoy en día, teniendo en cuenta que Coleman cuando estuvo en su pico fue en los años 1990, más aproximadamente durante toda esa época, y si uno se va hoy en día, viendo la cantidad de cirugías que ha tenido, viendo la cantidad de problemas de espalda, de piernas, de todo lo que de alguna manera ha tenido que pasar, ¿sí? Toda la cantidad de cirugías que ha tenido que tener pues de alguna manera eso es lo que más se refleja. Uno dice, ¿qué tanto sacrificio físico fue necesario? O si valió la pena tanto sacrificio físico para ganar los Mister Olympia y de alguna manera quedar, entre comillas, bien económicamente, más allá del manejo que se le haya podido dar después. Pero Coleman, pues de alguna manera, hasta donde se entiende, no tiene tanto problema como puede llegar a tener otra persona que haya malgastado ese dinero. Entonces, teniendo eso en cuenta y viendo el antes y ese cuerpo atlético, ese cuerpo, digamos, de alguna manera que aguantaba de todo, incluso Ronnie se le reconocía como uno de los fisicoculturistas más fuertes, y no están los videos en internet de Rolly levantando 300 libras en squat o levantando 300 perdón, levantando mancuernas, levantando todo pesos gigantes, enormes, sí, por algo se le conoce como el fisiculturista más fuerte. Y ver eso, a pasar a ver la realidad del hoy, cuando pues digamos está en la silla de ruedas, ha pasado por bastantes cirugías, 10 decenas de cirugías, que tiene que caminar con un apoyador, que tiene que caminar en silla de ruedas o que incluso tiene que digamos, tiene dificultades para la movilización. Uno dice hasta qué punto ese sacrificio extremo físico de cargar tanto peso, de tanta alimentación, de tanta, ¿cómo decir? De tanta, no excesos con los esteroides, pero sí, pues digamos, el tomar tanta química le puede ser beneficioso, ¿sí? Porque pues digamos, uno ve el caso de Arnold y Arnold pues no se le reconoce por ser el que más pesaba, sino que
Arnold tuvo la facilidad de dar ese cambio, ¿sí? Dar el cambio de ser fisicoculturista a ser actor, que eso pues digamos le dio otra vida, otro tipo de vida, mientras que Ronnie, siendo el mejor fisiculturista en la historia, no tuvo la facilidad para trasladarse a otro sitio que le permitiera tener un estilo de vida que hoy en día eso sería mucho mejor. Por ejemplo, uno ve a Arnold, que ha tenido sus problemas en el corazón y que lo tuvieron que operar, pero si uno lo ve físicamente, se ve mucho mejor de lo que se ve, digamos, Ronnie, ¿sí? Siendo que Ronnie de alguna manera es el primero en la historia del fisiculturismo y puede ser que Arnold sea el segundo, ¿sí? O por lo menos al ojo popular, al ojo del casual. Y, y ver cómo ambas personas que estuvieron en el tope, sí, que estuvieron en la cima, tienen vidas tan distintas o tan distantes con el pasar del tiempo. Uno se pone a pensar si es que Arnold supo hacer el cambio porque no estaba tan interesado en el fisiculturismo, o si Ronnie no hizo el cambio porque estaba interesado en el fisiculturismo, o porque no le impedía el hecho de ser tan grande, el hecho de ser tan gigante, no le pedía tener esa transformación. A lo que me refiero es que ambos estuvieron en la cima, ambos supieron lo que era la gloria del fisiculturismo, pero hoy en día uno de los dos vive mucho mejor que el otro, pese a que el que vive, entre comillas, peor, fue el que pudo haber hecho más sacrificios, ¿sí? Porque, pues, de ejemplo, uno, como comentábamos, los pesos que cargaba, todo lo que hacía, los esteroides que hacía, aunque ambos, pues, de alguna manera habrán hecho, mientras que Arnold no cargaba tanto peso, no, como lo hacía Ronnie, obviamente, no era tan salvaje en ese sentido y tampoco la ingesta de esteroides en su momento era tanta como la que era Ronnie porque pues los tiempos también iban cambiando. Entonces es como ver hasta qué punto el sacrificio del que es el mejor es, va en acorde al estilo o a la calidad de vida, más que el estilo, a la calidad de vida que hoy en día ambos tienen, ¿sí? Obviamente comparando a Ronnie con Arnold, porque pues digamos en temas de fisiculturismo son los mejores, pero no, no se puede hacer esa otra transición, ¿sí? Como por ejemplo el propio Lou Ferrino o el propio, ¿cómo se llama? El propio, se me olvidó el italiano, el que hizo de Hulk en los años 80, se me olvida. Bueno, el que era el competidor con Lou Ferrino, creo que era el compañero de Arnold, pero hay otro que se me olvida cómo era. Y, y sí, el hecho de ver como los dos mejores tienen vidas actualmente tan distantes y que el que supuestamente es el mejor sufre más hoy en día o tiene más dificultades hoy en día que el que supo ser pero lo sobrepasaron. O sea, es medianamente ambiguo, pero es ver hasta qué punto el sacrificio bruto, ¿sí? El sacrificio de estar 100% enfocado en una sola cosa no permite ver un mayor panorama donde lo mejor, digamos, había más oportunidades, ¿sí? El hecho de que Ronnie estuviera tan concentrado en lo que es el fisiculturismo, 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 que no viera otras oportunidades como si lo hizo Arnold, ¿sí? Como lo hizo Arnold en el sentido de ser fisiculturista hasta cierto punto, pero ver que se tenía otros caminos, por ejemplo el de actuación o luego el de política. Entonces, ver hasta qué punto tener ese sacrificio tan enfocado en una parte sin tener esa perspectiva externa puede llegar a afectar a alguien y, y perjudicar el modo de vida en el cual pues, se encuentra hoy en día cada uno de los dos, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado es curioso ver cómo dos personas que supieron ser los mejores, que uno diría pues están relativamente bien, tienen vidas tan distantes por el hecho de haber sacrificado. Sí, que el problema no es sacrificar, o el hecho no es dedicarse, sino no, el hecho de por sacrificarse tanto, uno no tener la perspectiva que a lo mejor otro pudo tener y pudo darse un estilo de vida mucho más calmado, es lo que me refiero. Aparte que Ronnie, si no estoy mal, el último fisicoculturista, la última competencia que ganó, la gana a una edad ya avanzada, ¿sí? Que en su momento pues Arnold con esa edad ya había hecho otras cosas, pero es curioso ver cómo la falta de pronto de perspectiva, la falta de pronto de visión hace que uno pueda tomar oportunidades que otro tal vez tuvo, pero no la supo hacer por estar tan enfocado en un objetivo.
que al final también toca ver si el objetivo se cumplió y si valió la pena tanto. O sea, al final no es, el problema no es la dedicación, el problema no es el sacrificio, el problema es de pronto esa falta de visión que uno supo tener y otro no. Así que también depende también de lo que cada uno sepa, lo que cada uno tenga instruido en la mente.